Buenas noches, profesor Pablo Landeta. Soy Lenín López. Voy a explicar un poco de las leyes básicas de la corriente eléctrica y que corresponde a la unidad 2 de corriente eléctrica y circuito eléctrico. Haremos unos ejercicios y también practicaremos unas definiciones. Empezaremos con lo que es ramas. Una rama contiene un solo elemento en su circuito. Cualquier elemento individual que esté en el circuito puede ser una fuente de tensión, una fuente de corriente, una resistencia. Se denomina una rama. Aquí podemos tener estos ejemplos, digamos, en la parte de... uy, en esta parte tendríamos una fuente de tensión. Estas serían resistencias. Aquí falta otra resistencia. ¿Listo? Entonces, esto sería también una resistencia. Esta sería otra fuente de tensión. Y aquí podríamos identificar en este circuito es decir, las ramas que tiene, que en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no está señalada, pero serían 6 ramas. Listo. Vamos a los nodos. Los nodos es un punto de conexión que se conectan dos o más ramas. Eh, Esto sería un poco confuso si es que no nos tenemos en cuenta lo que serían las ramas. Entonces, nosotros tenemos que ver que una rama, sea una tensión, una resistencia o algo parecido, estén en un vértice, digámoslo. Digamos, esta es una fuente de tensión y aquí una resistencia. Este es el vértice donde se une y tendríamos un nodo. Aquí tendríamos otro y aquí otro. Sin embargo, ¿qué pasaría con los vértices de aquí arriba y de acá? También con los de acá abajo. Y al no estar conectados directamente con una tensión, haremos que este nodo sea, es decir, este pequeño de aquí pasaría a ser todo este nodo ovalado de aquí, este nodo grande también. Y aquí, como no tiene una tensión, más bien conectaría em, esta fuente de tensión con nuestras dos resistencias y tendríamos este otro nodo. En total tendríamos uno, 2, 3, 4 nodos. Listo. Vamos a ir a la ley de Ohm y hacer unos pequeños ejercicios. ¿Qué es una ley de Ohm? Lo podemos tomar como un triángulo para entenderlo más fácil. Tendríamos a E, el voltaje, y la corriente, R, la resistencia. Eh, el voltaje está en voltios, la corriente es en ohmios y la resistencia es en amperios. El despeje de estas variables serían así. Para calcular el voltaje sería la corriente por la resistencia. Para calcular la corriente sería el voltaje sobre la resistencia y para calcular la resistencia sería el voltaje sobre la corriente. Vamos a hacer unos ejercicios. Calcula el voltaje si la corriente es de 0,5 amperios y la resistencia de 2 ohmios. Entonces tendríamos los datos. Primero el eh, de la corriente, que sería 0,5 amperios, luego de la resistencia de 2 ohmios y tenemos que calcular el voltaje. Usaríamos la misma fórmula de aquí, en donde sería voltaje es igual a corriente por resistencia. Y multiplicaríamos 0,5 por 2 y esto nos daría 1 voltio. Hagamos el segundo ejercicio. Calcula el voltaje si es que es 1,2 voltios y la resistencia es de 0,6 ohmios. Tendríamos el voltaje, la resistencia y la corriente. La corriente es lo que nos pide y tenemos los datos de voltaje y resistencia. Vamos a calcular la resistencia. No, sí, no, disculpe. El, la corriente. Me disculpe. Entonces haríamos el despeje. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazaríamos 1,2 sobre 0,6 y tendríamos la corriente que es 2,2 amperios. Y terminamos con el último ejercicio, que nos pide calcular la resistencia si la corriente es de 1,1 amperios y el voltaje es de 2,2 voltios. Entonces vamos a calcular la resistencia. Tenemos los datos de la corriente y del voltaje. Haríamos el reemplazo y tendríamos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, que sería 2,2 sobre 1,1 y lo que nos da es igual a 2. Y listo, muchas gracias por su atención. Eso sería lo referente al tema de electricidad y circuitos.